Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que va por Radio Usach 94.5 y diariousach.cl. También las redes sociales y plataformas digitales de Usach y Santiago TV. Aquí comienza Línea 1. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Así es, Alejandro Guille. Somos, le puso color. Me gusta, somos todo un equipo y somos mucho más que dos acá en Línea 1. Muy buenos días en este lunes ya 10 de noviembre. 6 días falta nada más para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y bueno, vamos a estar en una transmisión especial, por supuesto, este domingo acá con los medios de la USACH. ¿Te confieso algo? Confiéseme nomás. No sé quiénes ¿Qué son los vivido? candidatos a diputados en mi distrito. ¿No sabes? Estaba ¿Por qué? metido en lo presidencial. Tú eres del distrito 11. Yo soy Peñalolén. Yo tengo uno muy bueno. Ahí te lo voy a comentar después para que no parezca que estoy influenciando tu voto. Para tu distrito, yo soy el distrito 10. Pero es cierto lo que tú señalas, Alejandro Guille, para Poco comenzar sabor, esta edición. poco ambiente. Sí, sobre todo para las parlamentarias, cuando es tan importante para la gobernabilidad y el contrapeso que va a tener la o el presidente de la República. Creo que estas elecciones son las que pueden tener más consecuencias para Chile, y no las voy a calificar, de las últimas décadas. Sin embargo, vamos a ellas como si no tuvieran importancia. Sí. No sé, ¿Será que vamos a comentar el hecho eso, de ya. que hayan 8 candidatos nos tienen un poco mareados? No, que 8 podrían ser 14. El tema es el fondo, esas cosas que siente uno, ¿no? Bueno, la falta de proyecto país. Bueno, vamos a hablar de eso. Pregunta. Sí, antes de la pregunta, querido, vamos con la temperatura porque hay una mañana muy rica y es impresionante cómo se están alargando los días. No solo grados, amanece, 11 la misma. menos. Mira, con razón. Amanece muy temprano y claramente está oscureciéndose bastante más tarde, así que por lo menos hasta diciembre vamos a tener los días muy largos. Según la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora, siendo las 7:32, tenemos 7,7 grados. No está tan actualizado, pero está agradable. No. La máxima, eso Voy sí, a estornudar. va a ser de 26 para esta jornada. Temperatura que se va a mantener durante esta jornada. El miércoles vamos a llegar a los 29. Y estaba viendo el extendido, que parece que el día domingo, el día de las elecciones, vamos a alcanzar los 30 o incluso algunos pronósticos dicen 32 grados. Así que ojalá que la gente vaya a votar temprano. El día que debería ser más fresquito se pone más caluroso. Así pero es. Nunca había visto un noviembre, no recuerdo un noviembre tan inestable. Sí. Y con el tiempo con temperaturas tan bajas. Oye, el jueves, los truenos, yo estaba emocionada. Sí. Me encantan. Y bueno, ahí es que usted vive en lluvia. edificio de departamento, vive en casa de madera y yo ya veo que le pega al techo y se ¿Pero me no inflama disfrutan los la casa. truenos y relámpagos? ¿Ah? ¿No disfrutan los truenos y relámpagos, Alejandro Guillén? Prefiero ¿No? la lluvia. Prefiere la lluvia. Y que se llueva un poquito a la casa porque Para mí no que sé, no venga hay la tormenta. caso que evitar que se llueva. Vamos con la pregunta del día. Tú bien lo señalabas, está alojada en @radiousach, @tvusach. Cuéntanos, ¿cómo dice? Bueno, es a propósito del caso muñeca bielorrusa. ¿Tú sabes por qué es muñeca, no? Sí, porque a ella le decían, a Ángela Bianco le decían muñeca. Cuando era jovencita. Cuando era jovencita, sí. Sí, yo la conocí cuando jovencita, era una abogada muy prometedora, muy vinculada a la transparencia, a la probidad, a la libertad de expresión. Y era vocera de la Corte Suprema, ¿te acuerdas? No, eso, pero yo estoy hablando cuando Antes. empezó. Yo la conocí ahí, la encontré, uy, interesante. Década del 80, 90, cuando nació, Sí, por ahí. después fue que candidata a diputada del Era del partido Frafra, sí. Sí, ¿Cómo se llama después ese fue partido? variando, porque mujer se sintió flexible, varió en varios partidos, postuló varias veces, nunca ganó. Pero cuando postuló a la Suprema, yo tengo que hacer un mea culpa. ¿Sí? ¿Te votaste por ella? Yo aprobé su designación. Bueno, yo no había sabías. comenzado. Yo fui a la sesión donde ¿Sí? fue entrevistada Ya. por la Comisión de Constitución. Me senté a escucharla porque tenía ese recuerdo de ella y me la compré completita. Me gusta tu transparencia también. No, ¿ah? porque uno de los errores, bueno, aquí las redes sociales te hacen pedazos como si los que escriben las redes no se equivocaran nunca. Pero yo tengo que aceptarlo, o sea, nunca creí que pudiéramos llegar a este nivel. Pero a propósito, vamos de la muñeca bielorrusa, ¿qué pasa? Sí, la pregunta dice así, a propósito entonces del caso muñeca bielorrusa, ¿hay más jueces involucrados? Tenemos dos opciones. Sí, la juguetería está completa. La juguetería suprema le podemos poner. Claro, o sea, aquí no se salva ni el presidente de la Suprema. Y otro diría, no, es un caso aislado. Y yo pondría 3. A ver, ¿cuál es la tercera que se te ocurre? Yo creo que hay muchos, pero no todos. Ah, ya, Pero entiendo. el problema es que hay muchos. Sí.
Ese es el problema. No, hay algunos jueces que son fantásticos. Bueno, la puedes responder con nosotros, ya te lo decía, en nuestras cuentas de Instagram, en todas nuestras redes sociales, tanto de Radio USACH como de TV USACH. Y antes de los titulares, querido Alejandro, veamos cómo están las calles. Transporte informa, región metropolitana da cuenta de tránsito lento en ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considera tiempo extra en el desplazamiento para la comuna de Maipú. Y también restricción de pista derecha en Vespucio Sur al oriente, kilómetro 5, sector ferrocarril, debido a choque de vehículo menor con barreras de contención. Así que asistencia trabaja ya en la emergencia, utilizar pista izquierda y central, precaución en Cerrillos. Solo quiero revisar el metro porque algo pasa que se está demorando más los vagones, digamos, en llegar a los andén. No, pero parece que no hay ningún problema. Metro de Santiago, en hora punta, toda la red se encuentra disponible, así que una muy, muy buena noticia. Vamos entonces con las principales noticias de esta jornada. Que así sea. Titulares en línea 1. Este lunes, afírmese, este lunes se realizará la tercera jornada de formalización de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Míqueles, esposo de la destituida jueza Ángela Vivanco, que huele a gladiolo, acusados de cohecho, lavados de activos, soborno en el caso Muñeca Bielorrusa. Según la Fiscalía, la ex magistrada habría recibido platita a través de su pareja, que era el gestor. Ella fallaba y el otro cobraba. Gestionado todo esto además por los abogados de Eduardo Lagos y Mario Vargas. Lagos. Sí. Gustavo Lagos y Mario Vargas, quienes representaban al consorcio empresarial. Exactamente. Que están callados. El Senado va a definir este lunes el futuro del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en una jornada marcada por la votación de la acusación constitucional presentada en su contra por notable abandono de deberes. El juez Ulloa enfrenta cuestionamientos graves por haber traspasado información reservada de la Corte al abogado Luis Hermosilla, además de haber intervenido en nombramientos judiciales y no haberse inhabilitado en causas donde mantenía vínculos con intervinientes. Este domingo se realizó el control de detención y formalización de los 13 gendarmes, entre ellos también un ex gendarme y otros 6 civiles que estarían vinculados a una red de narcotráfico que operaba al interior del complejo penitenciario de Alto Hospicio. Entre los ilícitos se les imputan a los detenidos narcotráfico, cohecho y lavado de activos. Gendarmería confirmó la apertura de una investigación tras la difusión de videos que mostraban a un grupo de internos celebrando con alcohol y un asado. Esto dentro del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en la región metropolitana. En las imágenes grabadas por los propios reclusos y compartidas en redes sociales, se ve a varios de ellos sentados alrededor de mesas con botellas de bebida, comida y whisky. El gobierno anunció que se va a querellar por los ataques incendiarios en Vilcún y Carahue, ejecutados este viernes y sábado respectivamente. Curioso que a una semana de las elecciones se hayan agudizado y multiplicado estos ataques. El anuncio en todo caso se hizo luego de que este domingo se registrara un nuevo ataque en la región de la Araucanía, pero ahora en Cunco, a raíz de los últimos 4 atentados en la región de la Araucanía, se convocó a emergencia al Comité Policial Regional. Además, se confirmó la visita a la región del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Este lunes en la ciudad de Belén, en la Amazonía brasileña, comienza oficialmente la 30ª Cumbre Climática de la ONU, la COP30. Entre los principales desafíos de la cita está la transición justa para abandonar combustibles fósiles y la negociación de la financiación climática. Son las 7:39. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Recomendaciones para hoy, 2 artículos que he visto. A ver. Uno en el... ¿En qué medio fue que lo leí? No me acuerdo. ¿El País? ¿Tú lees algo? No, esto es un medio... Creo que El País. El País. Albert Randín, que es el secretario general de la OEA, y que se manda la frasecita: América Latina nunca había estado tan polarizada en los últimos 30 años. Y dice que parece que algunos líderes de la región no comprendieran que finalmente estamos todos en el mismo barco. El que se pretenda salvar solo, chaolín, se va a hundir más temprano que tarde.
Y además destaca que los problemas que están viviendo nuestros países y las relaciones entre nuestros países escalan muy rápido. Pero además se vuelven personales. No son las relaciones institucionales entre un país y otro, sino depende mucho del carácter del gobernante. Trump es el ejemplo. Bueno, Trump destrozó la institucionalidad norteamericana y su política exterior. No hay presidente en la historia de Estados Unidos, pero Milei en Argentina. También. Y en nuestro país también nuestro presidente habla mucho a título de redes sociales, cuando en general Chile ha sido de los más conservadores de América Latina en términos de definir sus posturas como políticas de Estado en los organismos como la Cancillería, que es lo que le da un peso institucional. Ahora, las redes sociales, Ale, aunque estoy de acuerdo que es algo distinto, yo creo que es transversal en los jefes de Estado de casi todo. El tema es cómo lo haces, qué es lo que escribes, o si te pones de pie o no para saludar o hacerle el quite a un presidente de la República que te puede caer muy mal y estar en la antípoda ideológica. Por ejemplo, las relaciones dentro de los países, siempre he insistido mucho, son relaciones de interés, hay que mantener la cabeza fría. No son simpatías ideológicas, son intereses. Los británicos que inventaron esto siempre han dicho que el Reino Unido, en este caso Inglaterra, para ser más preciso, no tenía amigos permanentes ni enemigos perpetuos, solo intereses permanentes y perpetuos. Y en función de eso negocian y representan sus intereses. En América Latina estamos casi todos los países enredados en los sentimientos personales de un presidente respecto al otro. Porque siempre ha habido diferencia, ha habido gobiernos liberales, conservadores, socialistas, pero se mantenía una cierta forma, lo que permitía mantener las relaciones entre los países más allá del gobierno de turno. Porque al no tener esa institucionalidad es imposible hacer frentes comunes a grandes problemas. Si se te viene la globalización encima, si hay ganadores y perdedores en la globalización, si ahora se te mete el crimen organizado, nadie va a resolver estos problemas peleando unos con otros. ¿No es cierto? Ni individualmente. No. Necesita la colaboración con otros países, aunque te dé dolor de estómago. Pero si tú quieres, por ejemplo, controlar mafias que se te van infiltrando de otro país, por ejemplo, mucho mafia venezolana, te tienes que entender con el gobierno venezolano y por lo menos forzarlo a que colabore. Siempre y cuando, entiendo yo, no está metido el propio gobierno en estas mafias, porque tampoco... Ojalá fuera mafia, porque el crimen organizado ni siquiera tiene códigos como la mafia, como la entendíamos la italiana. En efecto, buen punto, porque ha evolucionado de esa imagen de la mafia italiana que tenía liderazgos personales, el padrino y todas esas cosas, hoy día es impersonal, es una empresa transnacional. Exactamente, y son con muchos gerentes, entre comillas. Varias empresas y además descentralizado, entonces hace muy difícil seguirlo. Mayor razón para entender de una vez, cosa que aquí en el debate nacional parece que viviéramos una isla o el único país del mundo. Si no tienes un sistema internacional, no tienes posibilidad alguna de destruir el crimen organizado, que funciona como empresa transnacional, y asumir que con las viejas herramientas de las democracias formales tampoco lo puedes combatir, porque el lavado de dinero en tus propias caras, está probado, se está transformando en una penetración de negocios lícitos a través del lavado de dinero. Exacto. Y acá en Chile se niegan a investigar el lavado de dinero. Mientras no le sigamos la pista al dinero, el tema no hay chance. De flexibilizar para estas causas el secreto bancario, como ha insistido una y otra vez, y la única, ¿no?, candidata a la presidencia, Janet Jara. Y lógico, por una razón práctica. El crimen organizado, como tiene claramente, está evidente, penetrado el sistema de justicia en Chile, ellos se enteran de todo. Si tú vas a hacer una diligencia y ellos se enteran, tienen horas valiosas para desarmar todo, hay que pillarlos por sorpresa. Entonces necesitas, porque tampoco puedes confiar en los fiscales ni a los jueces, tienes que tener equipos muy particulares, muy seleccionados, muy especializados y muy fiscalizados. El mejor ejemplo es Los Intocables en Estados Unidos, este grupo que se armó para desbaratar las bandas que traficaban alcohol, donde estaban los famosos criminales de la época, y los metieron presos porque les pillaron la pista del dinero. Entonces, por eso, de ahí se entendió. Lo hacen por eso. Claro, nunca los pillaron por asesinato, porque lo sabían hacer. Y además porque colaboraba la policía, le ponían a los tipos al frente. O destruían las pruebas, qué sé yo. Entonces tiene que ser una élite muy seleccionada, muy fiscalizada, la que investigue. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque tienen miedo
de que de repente te empiecen a investigar, ¿no es cierto?, la elusión de impuestos y evasión de impuestos. Entonces, como el crimen organizado penetra actividades lícitas, de repente no te queda claro hasta dónde es crimen organizado y hasta dónde son actividades lícitas. Claro. Y el empresariado nuestro tiene susto. Sí. Porque además a lo mejor no sabe, o sea, no se han hecho el leso con socios medios espurios. ¿Y por qué lo planteo? Porque en Ecuador ocurrió exactamente así bajo el gobierno Correa. Ellos aceptaron la plata extranjera, flexibilizaron la entrada de capital, pero al extremo, y ese capitalismo desregulado, esa globalización desregulada, permitió la penetración. En eso Trump tiene razón cuando duda de esta globalización desregulada. Y empieza a tratar de defenderse con brutalidad a su manera. Claro, pero en esta nota que tú mencionabas, que es del país, efectivamente, donde está Albert Ramdin, diplomático surinamés, secretario general de la OEA, habla justamente de este tema de cómo ve Trump el multilateralismo, ¿no? También a propósito de los recelos que tiene de estos acuerdos y cómo ha pasado por alto, porque esto es parte de la globalización, pero son acuerdos entre estados. En efecto. Y bueno, y el otro artículo que yo recomiendo es al rector de la Universidad Diego Portales, que también es entrevistado en El País. ¿En serio? Sí, donde habla, una larga entrevista. Bueno, es uno de los intelectuales clásicos chilenos, el antiguo, ¿no? Sí, estuvo en Puerto Idea, yo quiero ver todas esas cosas después. Sí, él aplica la razón, no la emoción. Y bueno, él hace una descripción en pocas palabras. Dice que de alguna manera hay una crisis global, que Chile es parte de esa crisis global, donde la polarización, el crimen organizado, el populismo autoritario están tocando la puerta de Chile, las puertas del país. Claro. Y es el escenario que vamos a enfrentar este domingo. O recuperamos la democracia o le damos paso a la barbarie. Es como se titula justamente este artículo que tú comentas que está en El País, donde se conversa al rector de la Universidad Diego Portales y, como tú bien señalas también, uno de los intelectuales de nuestro país. Bueno, y para seguir cerrando, porque tenemos otras cosas que contarles, vamos a ir a una elección donde tenemos varios problemas. Todos enumeramos los problemas. Estamos todos de acuerdo en lo que señaló polarización, crimen organizado. Pero ni siquiera es ideológico, es oportunista, es tomar problemas que todos sabemos que son graves, aislar todo lo demás y quedarte en migración, seguridad. José Antonio Cast es impresionante, no tiene otra propuesta. Exacto, y las tienen, las esconden. Sí, no da el detalle, pone el eslogan nomás, la frase. El eslogan, la frase general, vamos a poner la tranca a la puerta giratoria, es una frase que a mí me quedó grabada porque no decía nada, pero todo el mundo creía que decía mucho y no decía nada. Después no pasó nada porque no sabían qué hacer con el problema, hasta el día de hoy. Ningún gobierno le ha apuntado. Y no le ha apuntado porque además se ha hecho causa política para el debate político, tema tan grave como esto, donde deberían tener un diagnóstico común que no tienen y una visión para aproximarse al tema, para combatirlo, también común, que tampoco existe. Y peor, no hay interés en tener algo común porque es causa bellis, causa para pelear unos con otros y marcar diferencias en el debate interno. Pero el precio que se paga es el fracaso anticipado de todas esas políticas, porque ninguno de estos problemas se resuelve con más, qué sé yo, más cárceles, más cámaras. Oye, esa performance de uno de los cierres de campaña, José Antonio Cast, en Viña, con este supuesto vidrio, digamos, antibala, yo lo encontré que ya era demasiado, la señal pésima. O sea, bueno, es señalar que estás asustado y sí, y es no que es la seguro, política del miedo, del terror. Claro, pero claro, quiere transmitirlo. Pero no estamos en Ecuador, a propósito de lo que tú mencionabas, y que donde asesinan y matan a candidatos. Sí, pero Ecuador, ojo, hace 10 años atrás era uno de los países más tranquilos de América Latina. ¿10 ya? Yo creo que más, 15. No, sí se les vino la noche. Qué increíble. Se les vino la noche, no se dieron cuenta. En 2-3 años les coparon el país. Y acá vamos en lo mismo. Cuando tú ves que el nivel de corrupción a nivel de fiscales y jueces, al punto que venden fallo, o sea, te quiero decir, estamos al despoblado. Esto debería ser motivo para que hubiese un acuerdo político, casi de salvataje nacional. Pero no hay diagnóstico compartido, como te digo, y no hay ni siquiera el interés de un actuar colectivo frente a un tema que requiere respuesta institucional, no
de líderes que se levantan, tiran 3 cosas y después cuando gobiernan no saben qué hacer. Sí. Que es, me temo, algo que pudiera pasar en Chile. Ya, solo pasemos a otros temas. Para cerrar, sí. solo porque este dato lo quiero compartir. Muero de envidia. En el artículo, la entrevista del País al rector de la Portales, Carlos Peña, dan cuenta que su biblioteca, ¿sabes cuántos libros tiene? Hoy miles. ¡Ay, 20.000 volúmenes! ¡Qué impresionante! Me gana por lejos. Yo debo tener unos 3.000. Y yo debo tener 2.000, Sí. que no me caben en mi departamento. No, en la casa. De hecho. Primer piso, segundo. Ya, dicho eso, ahí contando libros, vamos ahora con nuestro compañero Gonzalo Espinosa cuando son las 7:50. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Me reí con... Gonza. Hola, Gonza. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá de nuevo en ¿No es el cierto? Yo estudio también. habitual. Echaba de menos. ¿Qué tal tu fin de? ¿Todo bien? Todo bien, sí, fui al Primavera Fauna, Uy, vi unos videos que Massive subiste. Attack, increíble. Oh, qué envidia. Sí, Ya que ando increíble. envidiosa hoy día. Oye, compañero, solo para decir, rica la mañana, ¿no? ¿Usted Sí, se vino? sí, Dice. me vine Una en bicicleta. Sí, rico. ¿De dónde? Ídolo. ¿De dónde? ¿De Plaza de Armas? Ídolo. Sí, No, por la no. ciclovía mira, Alameda, ¿Cuánto te demoraste? unos 10 minutos. 10 minutos. ¿Y está lisa, sin Sí, bache? no, espectacular la ciclovía. Qué bueno. Sí. Qué ¿Y bueno. frío? No, porque estaba a esa hora. No, está con- Muy rico. poquito, pero muy poquito. La juventud. Juventud. Ya, ¿qué nos trae Qué Gonzalo energía. Espinosa? Ya. Les traigo varias cosas. Primero, Primero, ya que vienen las elecciones, hay un reportaje, una investigación en el mostrador muy interesante de que existe venta de votos a través de redes sociales. Ay, sí lo Ah, vi. mira. Específicamente en Facebook y Marketplace. De acuerdo Pensé que era a esta investigación, usuarios de comunas como Lota, Concepción, La Florida y Santiago estarían ofreciendo su voto a cambio de dinero con precios diferenciados que van entre los Competitivo. 20 y los 100.000 A ver, pesos. ¿cómo está? A ver. Por ejemplo, hay un usuario que está identificado como Jean Paul Iturrieta, Qué espanto. que tiene tarifa diferenciada, 40.000 pesos por cast. ¿Ya? 25.000 por Jara, 20.000 por Kaiser y 15.000 por Matei o Enríquez o Minami. Qué espanto. Y hay distintos usuarios que están ofreciendo distintos paquetes para comprobar el voto. Dicen que van a enviar una foto o un video mientras están ahí en la cabina. Uy, qué grave esto. Y bueno, eso es lo que se está, digamos, conversando. Desde el Congreso hay parlamentarios que incluso han reaccionado. Obvio. Por ejemplo, la diputada Flor Baise de la UDI dice que esto es un atentado directo contra la democracia y pidió que se investigue con total transparencia. Por su parte, Jaime Araya, independiente PPD, dice que esto constituye un delito de cohecho y llamó a denunciar de inmediato las publicaciones ante la Fiscalía. Incluso llaman a que el Servicio Electoral actúe de oficio. Así con estos emprendedores Oye, del es país. gravísimo tú pescas esto. lo primero y lo paras. Si lo dejas pasar, van a ser tantos que después ya se escapa del control. Claro. Hay por lo menos 2 usuarios que están con esta venta de votos, Sí, ¿no? sí. Increíble. Increíble, ¿no? Sí, no, pero no sé, también la señal que hay acá, ¿no? A propósito de todo lo que hemos hablado, Alejandro también señalaba la semana pasada, ¿no? Cómo mueren las democracias, el mismo libro de Matamala acá en Chile, cómo destruir una democracia, que básicamente es lo mismo. Esto es parte de la misma. Es la lo misma mismo, situación, sí. el mismo ecosistema de Claro. destrucción. No, impresionante. O sea, al final todo es negocio nomás. Sí. Se acaba todo lo que es la política. Y el cohecho y la coima a la orden del día. Bueno, ¿qué más? La semana pasada no pudimos hablar de esto, pero la inflación anotó una nula variación en octubre y el dato anual bajó a su menor nivel desde abril de 2021. Estas noticias, que fueron sorpresivas, fueron celebradas por el gobierno, que por ejemplo el ministro Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, dijo que vamos por buen camino, que se van a cumplir las metas. ¿Ya? Y les cuento que con esto el índice de precios del consumidor acumula un 3,4% en lo que va del año y es su nivel más bajo desde abril de 2021, cuando llegó a 3,3%. Entre las divisiones que bajaron sus precios está, por ejemplo, el pan, el transporte privado de pasajeros, que cayó un 6,8%. Pero subió el vino. Sí, hay cosas que subieron, como Tragedia nacional. sí, Total. las bebidas no alcohólicas también. Bueno, también bajaron el vestuario y el calzado, y las comunicaciones con un 1,1%. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto el resto de los meses.
que quedan del año, que no son muchos. Nada. Si es religioso, rece. Bueno, otras cosas que les puedo contar. Ya se cumplen 3 meses de la norma anti-spam. De veras, a mí me llega todo el rato de mi compañía, ¿no? Entonces ya se están haciendo las primeras evaluaciones y dice que hay empresas que están eludiendo estos prefijos, el prefijo 600, y la Subtel advierte multas. Sí. Esta medida que empezó a regir el 13 de agosto, que obliga a las compañías a ocupar una numeración especial, en concreto es el prefijo 600, que se usa para comunicaciones publicitarias solicitadas o aceptadas por contrato, mientras que el 809 son las llamadas no solicitadas o no autorizadas por el usuario. Sin embargo, se dice que habrían empresas que están eludiendo esto, y desde la Subtel informaron que al 20 de octubre se han recibido 155 reclamos formales por el no uso de prefijos, y advirtieron que las empresas infractoras arriesgan multas que van desde 5 a 5.000 UTMs, es decir, de 350.000 pesos a 350 millones de pesos. Oye, ¿y Movistar o Telefónica también, que se llamaba antes, va a responder o no ahora que se va de Chile? Porque ya se confirmó. Y lo digo porque además mucha gente tiene esta compañía que es, digamos, española, y se va de Chile. No sé cómo va a ser la estrategia de qué va a pasar con seguramente otra compañía se lo va a comprar. Ahí sí, va a funcionar. De hecho, es muy gracioso porque yo estaba en una compañía y me cambié a Movistar, y ahora ¿qué va a pasar con Movistar? Espero que me mantengan el precio del plan. Sí, desde que era Belsau, después Telefónica, no sé cuánto cambió. Yo lo tengo desde que tengo 18 años, saca la cuenta. Más de 30 años casi. Bueno, continuamos. Mario Marcel, quien salió del gobierno hace tiempo, Mario, querido Mario. Hace algunos meses, ha vuelto a la esfera pública y entró también al debate presupuestario. Ajá. Porque precisamente la ley que están presentando ahora fue diseñada principalmente por él. Sí. Entonces dice unas cosas bastante interesantes en una conversación con Radio ADN a propósito de uno de los puntos centrales de la discusión entre la oposición y el oficialismo, que es esto de la glosa republicana. Sí. Y lo más interesante es que dice que la glosa republicana la inventó él. Mira. En el gobierno de Lagos. Mira. Y que es algo que se hizo porque había un superávit de recursos, y que por eso se podía permitir que el gobierno siguiente tuviera esta, digamos, facultad de poder ver qué hacer con estos dineros. Exacto. Entonces, libre disposición, de alguna manera. Claro, él dice que hay una contradicción fundamental en esta discusión, y dice: hay sectores que piden recortes más profundos del gasto público, pero al mismo tiempo solicitan aumentos de recursos, como en el caso de la llamada glosa republicana. Dice, él recordó que él mismo la creó cuando era director de presupuestos durante el mandato del presidente Lagos, pero aclaró que esa fue una época de abundancia fiscal con altos ingresos por el precio del cobre. En ese sentido recalcó que actualmente las finanzas públicas son más estrechas y que aún queda consolidación fiscal pendiente. Resulta difícil entender que algunos candidatos propongan reducir el gasto y al mismo tiempo aumentarlo a través de la glosa republicana, dice Marcel. Sí, además rechazaron el presupuesto porque quieren que este gobierno pegue el apretón para no tener que pagarlo ellos. Exacto. Porque este presupuesto que se está discutiendo es con que va a gobernar el próximo presidente o presidenta, que se elija este fin de año. Entonces resulta un contrasentido que se estén apretando ellos mismos. Pues entonces la pregunta es: ¿por qué están tan intolerantes y obligar a este gobierno a que, digamos, reduzca los presupuestos, sobre todo en políticas públicas que no les acomoda? Porque no quieren pagar el costo político. Eso es sacar las castañas con la mano del gato. Ahora, lo de la glosa republicana a mí me parece conveniente dejar una glosa significativa, porque hay que pensar siempre como política de Estado. Cuando llega un gobierno, necesita tomar medidas a veces urgentes. Y él le va a pasar al gobierno de derecha, de centro, izquierda. Si la democracia no va a morir. Chile tiene una institucionalidad, una cultura que finalmente emerge. En los momentos más dramáticos emerge. Ahora puede darse algunos gustos populistas, pero ligeritos se dan cuenta que eso no los conduce a nada. Así que hay que mantener esas políticas que son de Estado, que son razonables,
si tú pretendes tener buenos resultados. Y que se sincere la derecha, pues, ¿qué es lo que quiere cortar? Si no dice que quiere cortar. Boric recibió $687 millones en este sí, tampoco no es una glosa de libre suma disposición. que digamos sea significativa. O sea, es plata, pero no es estratosférico. Pero el presupuesto son 90.000 millones de dólares. Exacto. Estamos hablando de menos de un 0,1%. Claro. No sé. Menos de un 1%. Menos de un 1%. Sí, ahí sí no era muy poco. Claro, sí. Bueno, pero interesante, mira lo de Marcela. No sabía que era de su autoría esta glosa republicana. Claro. En fin. Ya, pues muy interesante, querido Gonzalo Espinosa. Falta 1 minuto para las 8 de la mañana, Alejandro Guillén. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Línea 1. Habrá más pausas. Esta es la primera. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. Ser madre soltera es difícil, pero logré sacar adelante a mi familia y la casa propia para mi hija. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Catalina, que hoy vive en una hermosa comunidad en Futaleufú. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar, nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Este lunes se realizará la tercera jornada de formalización de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, esposo de la destituida jueza Ángela Vivanco, acusados de cohecho, lavado de activos y soborno en el caso denominado Muñeca Bielorrusa. Según la Fiscalía, la ex magistrada habría recibido pagos ilícitos a través de su pareja y gestionados por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes representaban al consorcio bielorruso. El Senado va a definir este lunes el futuro del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en una jornada marcada por la votación de la acusación constitucional presentada en su contra por notable abandono de deberes. El juez Ulloa enfrenta cuestionamientos graves por haber traspasado información reservada de la Corte al abogado Luis Hermosilla, sí, el mismo, además de haber intervenido en nombramientos judiciales, era que no, y de no haberse inhabilitado en causas donde mantenía conflictos de interés. Este domingo se realizó el control de detención y la formalización de los 13 gendarmes, un ex gendarme y otros 6 civiles que estarían vinculados a una red de narcotráfico que operaba al interior del complejo penitenciario de Alto Hospicio. Entre los delitos que se le imputan a los detenidos está narcotráfico, cohecho y lavado de activos. Gendarmería confirmó la apertura de una investigación tras la difusión de videos que mostraban a un grupo de internos celebrando con alcohol y un asado dentro del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, esta vez en la región metropolitana. En las imágenes grabadas por los propios reclusos y compartidas en sus redes sociales, se ve a varios de ellos sentados alrededor de mesas con botellas de bebida, comida y whisky.
El gobierno anunció que se va a querellar por los ataques incendiarios en Vilcún y Carahue, ejecutados este viernes y sábado respectivamente. Y el anuncio se hizo luego de que este domingo se registrara un nuevo ataque en la región de la Araucanía, pero ahora en Cunco. A raíz de los últimos 4 atentados en la región de la Araucanía, se convocó de emergencia al Comité Policial Regional y además se confirmó la visita a la región del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Esta mañana partió la segunda fase del plan de recuperación del barrio Meix, que busca sacar a los comerciantes ambulantes instalados en toldos azules. La primera etapa había comenzado el pasado 29 de julio de este año y esta vez ocurre a semanas de Navidad. La Municipalidad de Santiago ha indicado que se van a despejar las calles San Alfonso desde Alameda hasta una cuadra al sur, además de Salvador Sanfuentes entre Exposición y Bascuñán Guerrero. Y en el ámbito internacional, China activó las medidas incluidas en la tregua comercial con Estados Unidos, que abarcan desde la suspensión de aranceles y tasas portuarias hasta el refuerzo del control sobre precursores del fentanilo en el marco de los consensos acordados este mes entre ambos países. Según lo anunciado por la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado, Ejecutivo chino, la decisión busca implementar los resultados de los acuerdos alcanzados entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, durante su reunión en la ciudad surcoreana de Busan. 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La educación. Si no hay buena educación, no hay Chile democrático. Eso pasa en todos los países del mundo. Menos un país con justicia, con equilibrio, con solidaridad social. Eso. Bueno, vamos a conversar, siguiendo la línea que hemos tenido en estas semanas, a una representante de la candidata Janet Jara, que ella es militante de la democracia cristiana. Un representante masculino. Claro. Uno. Sí. Es que nos quedamos con varias voceras, pero con Oye, sí, uno. habíamos traído voceras. Sí. Bueno, esta vez el tema de la educación es central el tema para principal nosotros. Y vamos a establecer contacto con el profesor Camilo Sánchez. ¿Cómo está, don Camilo? Muy buenos días. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Buenos días, Daniela. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos para hablar justamente, como lo decía Alejandro Guillé, del programa, los principales lineamientos y, por supuesto, propuestas más específicas en educación. Porque, bueno, para la misma candidata, justamente para construir un Chile más moderno, justo y democrático, este programa es esencial y básicamente hay una inversión significativa en infraestructura, en los colegios, algo que hemos visto mucho en los emblemáticos como una de las demandas, pero no solo, el fortalecimiento de la carrera docente y la consolidación de los servicios sociales de educación para corregir falencias. Camilo, pero me gustaría en términos generales partir con la visión que tiene la candidata justamente de la educación en todo el espectro, en todos los niveles y sobre todo pensándolo cómo agudizó distintas brechas la pandemia y generó nuevas dificultades o evidenció nuevas dificultades en la educación, sobre todo haciendo la diferencia con los otros candidatos. Sí, mira, yo agradezco mucho este espacio, Daniela, Alejandro, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de educación hablamos de futuro, del futuro de nuestro país, del futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, de lo que vamos a ser capaces de heredarles como sociedad. Y efectivamente también hablamos de los problemas y desafíos más importantes que enfrenta nuestro país, por ejemplo, como la seguridad pública, que es uno de los temas centrales en esta campaña, y efectivamente también poder pretender superarlos es también mirar al futuro, de cómo no nos rendimos y asumimos que esta violencia llegó para quedarse y solo nos quedamos en atacar los efectos que esta tiene. La educación es justamente lo contrario, es atacar el origen de los problemas y por eso el populismo es tan peligroso, por eso también cuando se usa el miedo que sentimos para salir a la calle, para ganar votos y luego se pretende reducir el gasto público en $6.000 millones, uno dice, ¿de dónde va a salir? Nosotros creemos que cuando no nos dicen de dónde va a salir, nos preocupa que salga educación, porque menos recursos en educación para niños y jóvenes que tenemos que dar una oportunidad real frente al narco, obviamente que es un problema. Entonces, es un debate que hay que tratar con responsabilidad. Sabemos que aquí son 11.000 establecimientos educacionales en el país, son 3 millones de estudiantes básica y media, son casi 1 millón de estudiantes de educación parvularia, por supuesto estamos hablando
de muchas familias en el país que esperan que la educación sea un motor de cambio y transformación. Por eso, la diferencia que nosotros tenemos con las otras candidaturas es fundamentalmente mirar el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento justamente del factor principal de transformación en materia de aprendizaje, que son los docentes. Sabemos de que la autoridad docente se ha perdido durante este último tiempo, hemos visto cómo han sido agredidos también en distintas ocasiones, situaciones muy graves y lamentables, y por tanto todas las medidas tienen que ver también con los entornos seguros en los establecimientos. Tenemos medidas en materia también de convivencia escolar, de salud mental, a tocar los principales problemas, además que tú bien lo señalabas, Daniela, luego de la pandemia se acrecentaron. La brecha no es solamente de aprendizaje, sino que también tenemos un problema grave en la salud mental de los niños y jóvenes. Tenemos un problema grave en materia de convivencia escolar. La violencia efectivamente es un problema en los establecimientos y tenemos que tener medidas que sean efectivas respecto a lo que ocurre en los establecimientos. Camilo, nosotros tenemos medidas al área entonces chica. En distintas materias. Entremos al área chica. Más o menos la lista de problemas es la que se han planteado en estos años, pero de todo esto hay que partir con el profesor. Cada vez menos gente quiere estudiar pedagogía y la respuesta es subir los estándares de exigencia para postular a pedagogía. Sí. A primer contrasentido. Y segundo, la desautorización del profesor, no solo por la agresión de los apoderados y estudiantes, sino porque el sistema desconfía de ellos. ¿Cómo ponemos nuevamente al profesor con la dignidad y la autoridad y la remuneración que corresponda a un esfuerzo por transformar la educación en un eje del desarrollo del país? Profesor, ¿qué hacemos? Así es, mira, y sumando el diagnóstico, cada año son cerca de 2.000 profesores, sobre todo los que están en los primeros 5 años de ejercicio docente, quienes abandonan la carrera, abandonan el ejercicio profesional. Solamente en los últimos 10 años estamos hablando de cerca de 30.000 profesores que han abandonado. Imagínate en ciertas zonas del país donde además hay un problema de déficit docente enorme. De aquí a un tiempo más esto va a ser un tremendo problema si es que no se ataja justamente lo que es, por una parte, el prestigio de la educación, de la formación docente. Cada vez menos estudiantes efectivamente postulan los primeros años de educación inicial, y para nosotros tenemos medidas de distinto tipo. La primera tiene que ver con, obviamente, cómo fortalecemos la oferta en materia de educación, en materia de formación de docentes. Y sobre todo en alianza con las instituciones en las regiones, porque hay regiones del país, como ya digo, donde el problema está focalizado, sobre todo en zonas del norte del país, donde además tenemos un problema grave en materia de crecimiento a la expansión de la matrícula inclusive. Tenemos que hacer esfuerzos importantes también por la retención de estos docentes. Yo creo que el prestigio de justamente esta profesión tiene que ver no solamente con los salarios, que ya se ha avanzado en materia de carrera profesional, sino que también en materia de la seguridad de los docentes, de la salud mental de los docentes. Sí. Nosotros estamos por crear dispositivos territoriales que vayan a apoyar la formación docente también en estas materias, porque una de las cuestiones que ocurre durante los primeros 5 años es que la presión que existe, la dificultad en el ejercicio docente con el poco acompañamiento involucra justamente la deserción de estos profesionales. Existe la figura que hoy día tiene una cobertura de entre un 1 a 4%, la figura de acompañamiento, que es un derecho que la carrera docente establece. Durante los primeros 5 años, los profesores que tengan mayor trayectoria en los establecimientos debiesen acompañar el inicio de la carrera profesional. Sin embargo, eso no tiene cobertura hoy día porque no tiene financiamiento. Entonces creemos también que la carrera docente tiene que implementarse como corresponde. Ahí hace falta recursos, por ejemplo. Hace falta también, desde el punto de vista del desafío de la formación también de docentes, que si se le van a poner más exigencias para el ingreso de los profesionales, de los futuros profesionales para que estudien esta carrera, también entonces miremos bien qué es lo que estamos promoviendo, porque hoy día tenemos un embudo. O sea, llegan, lamentablemente un embudo al revés, porque las instituciones de educación superior están cerrando. Tenemos distintos planes y programas en materia de pedagogía que han ido cerrando con el tiempo, porque lamentablemente la acreditación de la institución de educación superior no es pertinente. Si el aporte de una institución en un territorio tiene que ver con la formación de docentes, pero sin embargo no se le está acreditando porque no está cumpliendo con los estándares de puntaje de los estudiantes, obviamente que vamos a terminar agravando el problema. Necesitamos flexibilizar eso.
no flexibilizar la formación desde el punto de vista de la calidad, sino que flexibilizar que la institución de educación superior tenga incentivos también para sostener y crear carreras de pedagogía, cuestión que hoy día no ocurre. Por ejemplo, el aporte por medio del arancel regulado en la institución de educación superior para estas carreras es bajísimo. En materia de educación, una universidad que crea una carrera de pedagogía, no por el arancel regulado, que además el que financia la gratuidad, es muy por bajo el costo real que tiene la carrera. Por tanto, no hay incentivos para instituciones. Creemos que ahí hay que tomar medidas y están en el programa. Camilo, sigamos con los profesores, las y los profesores, antes de ver otros temas que están relacionados con la calidad de la educación, el acceso y, por supuesto, la infraestructura, junto con el tema de la convivencia. Si seguimos con el magisterio, tengo entendido que no hace mucho, ahora en noviembre, tuvieron una nueva reunión con el directorio nacional del Colegio de Profesoras y Profesoras, donde llegaron algunos acuerdos y vieron temas urgentes de la educación. El pago, mantener el pago de la deuda histórica, no sé si hay avances respecto a lo que logró hacer, que fue simbólico, pero importante también el presidente Boric. También terminar con la discriminación salarial a las educadoras de párvulo y diferenciales, entre otros temas. ¿Qué acordaron ahí con el presidente también del gremio docente, Mario Aguilar? Sí, nos reunimos con el directorio y fue una reunión muy fructífera. Lo primero es que compartimos un diagnóstico respecto a la educación chilena. Y eso es muy importante porque las comunidades educativas hoy día requieren mucho más diálogo, mucho más comprensión, menos castigo y más escucha. Y parte de eso también es que un primer compromiso que tenemos es que el diagnóstico de la realidad de los establecimientos la vamos a levantar junto con las comunidades. La candidata Janet Jara presentó su propuesta de empezar el año justamente con un gran congreso de los actores de la educación para poder establecer dónde están las principales metas de implementar justamente los desafíos que en el programa están versados como medidas. Y dentro de ello, justamente para los docentes que sabemos que son el pilar fundamental en los aprendizajes, se presentaron dos medidas que tú mencionaste que son muy importantes. Primero, la discriminación que han tenido las educadoras diferenciales y las educadoras de párvulo respecto al pago de subvenciones, algo que tiene que terminar. Son en un 99% de mujeres. Sí. La discriminación que ha existido sobre ellas durante todo este tiempo es algo que ya no se puede sostener. Primero porque efectivamente se paga en educación básica ni educación media a todo el resto de los docentes, y se paga además porque efectivamente uno de lo que busca hacer allí es promover la especialización de la docencia, que puedan ejercer funciones que sean pertinentes también con las necesidades que tienen los establecimientos. En educación parvularia esto es un tema muy necesario. Las educadoras diferenciales, por lo demás, son un apoyo fundamental en contextos donde la convivencia y la participación, digamos, de las comunidades en los colegios se ha vuelto más compleja luego de la pandemia, y estamos seguros también de que si no logramos valorar esas profesiones y esas capacidades, entonces obviamente va a haber mayor deserción, que es lo que hablamos al principio. Y lo otro tiene que ver con la deuda histórica. Yo diría que más que simbólico lo que ha ocurrido, porque efectivamente también... No, digo por los montos, sí, es muy importante, pero por los montos. Sí, y la deuda real. Claro, los Sí. montos están justamente muy distantes a la deuda real, efectivamente, eso es algo cierto, pero lo que importa en esto es que hay un reconocimiento primero del Estado de que existió un agravio, una violación a un derecho fundamental, y eso ocurrió en dictadura, se está compensando justamente con el pago de aquello. Nosotros creemos que hay que sostener justamente lo que es el pago de la deuda histórica. ¿En la misma línea tienen un ítem? Perdón, por las platas, estoy hablando. Sí, mira, lo que propuso nuestra candidata Janet Jara es que vamos a revisar los tiempos de pago, porque hoy día estos están puestos en un tramo de tiempo que fue acordado, obviamente, fue acordado con el Colegio de Profesores, pero también estamos hablando de docentes que son de edades, digamos, muy avanzadas. Por tanto, que podamos garantizar que estos recursos lleguen en el tiempo en los cuales lo puedan disfrutar, que pueda ayudarle en momentos también difíciles para la situación nacional en materia económica, obviamente siempre va a ser mejor. Por tanto, la idea de revisar el adelanto de las cuotas del pago de esta reparación de la deuda histórica, obviamente que es un tema también importante, y eso se señaló junto al Colegio de Profesores. Lo importante también de esto a destacar es que se está implementando. El primer gobierno que
que logra, digamos, un acuerdo que luego se materializa. Y yo creo que eso es importante sostener. Entonces nos preocupa harto que existan planteamientos de reducir el gasto fiscal y todavía no nos dicen de dónde. Uno sospecha de todo, pero en educación es particularmente grave porque sabemos que uno de los principales presupuestos de la nación tiene que ver con educación. Entonces, no sé, efectivamente siempre es bueno decir, vamos a sostener el pago de la reparación de la deuda histórica, no lo vamos a poner en duda frente a situaciones en las cuales en el país no sabemos todavía lo que están proponiendo otras candidaturas en materia de recorte y si esto va para allá también. Así que nosotros queremos sostener que esta política se va a sostener, va a ser sostenible, e incluso vamos a buscar cómo aseguramos de que los docentes ya jubilados, que tienen más edad, pueden recibir los montos antes. Camilo, para hablar con franqueza, hay un montón de temas que están en el programa que son obvios y por lo tanto creo que prefiero poner en la conversación otros ejes, el problema de la estructura física de los edificios, la infraestructura, asuntos administrativos. Yo quiero insistir en el profesor y en la escuela. Un problema que con la educación del siglo XX no se llega al siglo XXI y nosotros estamos todavía en la educación pública, incluso más que en la privada, por lo menos eso está pasando en otros países también. No hay empoderamiento del profesor en aula, los métodos de enseñanza-aprendizaje, el concepto mismo del aula y la forma de aprender y enseñar, la verdad que no se condicen con el siglo XXI. Si eso no se corrige, la calidad de la educación, por más que le metan plata, mejores edificios, más computadores, no va a funcionar. Pero el sistema nuestro nace de la desconfianza en el profesor. Entonces lo tenemos en tareas administrativas, papeleo y qué es, en vez de estarle dando libertad para que trabaje en el aula y incentivarlo a que sea un mejor trabajo. ¿Cómo van a abordar la revolución que hablábamos en alguna época en el aula? Sí, muy interesante lo que tú dices, porque Alejandro, si uno mira las tareas de los docentes, una parte importante tiene que ver con la carga administrativa. Nosotros lo decimos muy claramente en el programa. Vamos a reducir al mínimo la carga administrativa para que la concentración del docente en sus horas no lectivas, y por supuesto sus horas lectivas, está puesta sobre los aprendizajes de la y los estudiantes. Además, mira, tenemos una brecha de entre 10 a 13 años respecto a nuestro currículum. No existía una actualización curricular que asegure que luego, mira, en un momento en donde la inteligencia artificial, donde la revolución científico-técnica ha llegado a tal punto de que si el aula no se transforma, la motivación que producen los docentes respecto a sus estudiantes obviamente que va a ser menor. Y eso agobia también. Entonces, estamos frente a docentes muy desafiados, contextos donde el aula hoy día es muy distinta, hace 10, mucho más, hace 15 años atrás, y sin embargo la herramienta que están teniendo los docentes es, por una parte, que tienen agobio en materia de la carga administrativa, que el currículum además es poco flexible, que no es atingente a la condición particular que tiene cada establecimiento. Un currículum flexible integra también una formación docente que permita que entonces vaya a poder buscar estrategias, metodologías para producir el aprendizaje. Y obviamente que dentro de ello la inteligencia artificial es una herramienta, pero hoy día no hay formación al respecto. En buena hora creo que este debate se está produciendo porque está ingresada una actualización curricular en el CNED. Esperamos que sea también abordada y podamos implementarla en el próximo gobierno. Eso es muy importante, sí. pero tú decías algo clave. Lo administrativo, el trabajo administrativo tiene que reducirse al mínimo. No estamos de acuerdo con entregarle más carga en esa materia, sino que concentrarla fundamentalmente en las tareas pedagógicas. Estamos conversando con Camilo Sánchez, vocero en educación del comando de la candidata Janet Jara. Quiero detenerme, dado también tu cargo, ¿no?, tu experiencia como asesor del actual Ministerio de Educación, Mineduc, cómo está llevando también a cabo el ministro Cataldo toda la discusión del financiamiento de la educación superior, donde parece que no avanza tanto, ¿no?, el tema del FES, pero que generó muchas expectativas cuando se presentó con los ejes principales y todo el tema de cómo se va a ir pagando o condonando progresivamente y de forma, digamos, diferenciada el CAE. ¿Va a seguir la misma línea la candidata Janet Jara? Y a propósito también, ¿cómo ves que pueda salir ese proyecto de este gobierno del presidente Gabriel Boric, haciéndole también una aposta a la eventual presidenta Janet Jara? Sí, Daniela. En primer lugar, participé como asesor de
del ministro Cataldo. Hoy día estoy a tiempo completo en el comando para que el PIB no exista. Me imagino. Claro, completamente en esa tarea y puedo decirlo por la experiencia también como estudiante, como una persona que estuvo en el movimiento estudiantil cuando justamente el CAE se transformó en nuestra principal bandera para poder resolver el financiamiento estudiantil, poder estudiar sin endeudarnos. Tengo una cantidad impresionante de amigos, compañeros que hoy día cargan con esa mochila. Yo creo que hay una cuestión trascendental de decir acá, lo más importante es poder terminar con el endeudamiento estudiantil y asegurar que las instituciones de educación superior sean sostenibles con financiamientos que no las perjudiquen. Entonces estamos bien atentos al debate que se está produciendo respecto al copago, respecto a los recursos y aportes basales que pueda entregar a las instituciones, sobre todo estatales. Tiene el Estado una responsabilidad con esta para hacer sostenible el sistema de educación superior. Tenemos instituciones de educación superior que están en crisis financiera, se tienen que resolver por la vía también de que el Estado las comprometa respecto al aporte nacional, al aporte al desarrollo nacional, con los aportes que entrega. Y eso hay que ser muy estrictos con eso, ¿no? La educación tiene que ser un motor de cambio y transformación para el país completo. Y de ahí en adelante, cuando uno habla del financiamiento estudiantil y el endeudamiento, nosotros lo que esperamos, en primer lugar, es que no sea una mochila para luego de egresados y además sean carreras que sean pertinentes con el ejercicio profesional, porque el CAE lo que permitió, claro, es expandir la matrícula de manera impresionante. Sin embargo, luego expandida la matrícula, el campo laboral quedó tan estrecho para algunas carreras que tenemos muchos profesionales que no están ejerciendo por lo que estudiaron. Uno podría decir entonces, si efectivamente... Claro, si les podemos exigir cuando están ganando, en algunos casos hasta el mínimo, si les podemos exigir el pago completo, digamos, de la deuda, y nosotros hablamos de una parte de la condonación porque creemos que hay que condonar parte importante del CAE, y eso es lo que está en el proyecto de ley, se está discutiendo, vamos a ver cómo va a quedar. Lo que podemos hacernos cargo nosotros a partir del próximo gobierno, si la gente elige a Janet Jara como presidenta, es que no solamente vamos a implementar aquello, lo que se resuelva en la ley, sino que si la ley no logra terminar durante este gobierno a tramitación completa, nosotros vamos a asegurar de que existe un tramo exento de 750.000 pesos, que es el ingreso vital que plantea nuestra candidata además. Hoy día el tramo exento está en los 500.000 pesos, en el sueldo mínimo. Nosotros creemos que esto debiese tener un tope de los 750.000 pesos porque nadie que gane menos del ingreso vital pudiese estar además pagando deudas en educación. Eso para nosotros es un aporte que queremos hacer en materia adelante. Sí, en esa misma línea, para ir cerrando, Camilo, había muchos temas más, pero partimos mucho del profesor y del estudiante. En la educación superior, además del problema del financiamiento de los estudios de los jóvenes y las jóvenes, hay un problema con el financiamiento estructural. ¿Cómo va a ser? De las universidades mismas. De las universidades, claro, públicas. Sí. Sí. ¿Cómo va a ser ciencia, tecnología, inversión, Innovación, que son proyectos a largo plazo, si tiene que ir año a año discutiendo el presupuesto? ¿Quién financia así? Las Fuerzas Armadas tienen planes quinquenales y por lo tanto ellos pueden hacer inversiones grandes, comprometerse, pero las universidades están muy amarradas de mano y las privadas le sacan ventaja. Simplemente por un problema... Sí. Las universidades estatales no tienen la posibilidad de endeudarse, tienen además muchas más restricciones en materia administrativa, en términos de recursos obviamente también reciben por el presupuesto de la nación ciertas partidas que luego se van moviendo también. O sea, hay aportes que luego se discuten en el Parlamento. Nosotros lo que planteamos ahí es que tenemos que revisar la política de aportes basales. Las instituciones, sobre todo estatales y públicas, debiesen tener una línea de sostenibilidad distinta a la que hoy día tienen. Y tampoco pudiesen estarse financiando exclusivamente por el ingreso de estudiantes, por la docencia. La tarea principal hoy día en el desarrollo tiene que ver con la investigación. Y las universidades, sobre todo las regionales, tienen que ser un aporte al desarrollo sostenible del país y a los proyectos de desarrollo que también son bien localizados. Hablamos de docencia, por ejemplo, y cómo faltan docentes en algunas regiones, y el Estado debiese poder invertir en esas instituciones de educación superior con aportes basales para que puedan abrir docencia. Pero también, si lo ponemos desde el punto de vista de la investigación, hoy día las únicas instituciones, las instituciones que realizan mayor investigación son justamente instituciones complejas como la Universidad del Estado. Entonces, creo que es importante que en esto revisemos también cómo vamos fortaleciendo estas instituciones, que no significa discriminar a los estudiantes en ningún caso. Tiene que el Estado asegurar los derechos de los estudiantes en donde estudian, pero tiene que entregarle tareas a las instituciones que pueden ser estratégicas, entre ellas las instituciones públicas de educación superior. Y ahí yo diría que
el crecimiento, por ejemplo, y que es una cosa que nosotros ponemos en el programa, que es muy importante, el crecimiento de matrícula de las universidades regionales, tiene que también ser planificado y eso tiene que estar en el presupuesto. Esperamos que esa sea una ayuda también para que estas instituciones puedan no solamente sobrevivir, sino que desafiarse mucho más respecto a lo que aportan al país, en materia de investigación sobre todo. Camilo, para ir cerrando, no todo puede ser tarea, también hay recreos, así que haz la invitación para el cierre de campaña de Janet Jara este martes en la plaza de Maipú y bueno, todos los invitados y la fiesta, las expectativas de cuánta gente también van a reunir. Mira, nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en una semana que cierre a la altura de lo que ha significado, lo que ha sido esta campaña. Estos cierres de campaña que quedan, ya estuvo el de Concepción, sí. La semana pasada está en Maipú, justamente este martes 11, invitamos a toda la gente que pueda asistir, y el jueves 14 en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Vamos a cerrar con broche de oro porque queremos también entregarle a la gente un llamado de esperanza frente a las condiciones en las cuales yo estoy seguro siempre son difíciles. Un país que sale adelante tiene que premiar el esfuerzo. La gran mayoría de las personas se esfuerzan día a día por salir adelante y sin embargo tienen encima un modelo o políticas públicas que no permiten que estas esperanzas de cambio y de avance puedan concretarse. Janet Jara es una persona que viene no solamente desde abajo, también estudia la educación pública, que es lo que estamos conversando, por tanto conoce muy bien cuáles son los desafíos, conoce muy bien lo que son los desafíos del país. Entonces, estos cierres de campaña van a reflejar eso, el ánimo popular por un triunfo el día domingo, que esperemos nos acerque lo más posible a la presidencia de la República para poder implementar con decisión y determinación los cambios que Chile necesita, que la gente necesita para salir adelante. Así que yo agradezco este espacio también. Gracias a ti, Camilo Sánchez, del comando de Janet Jara, viendo también el área de educación. Y mañana el cierre de campaña en Maipú a partir de las 6 de la tarde. Álvaro Enríquez y Petinelli, Juanito Ayala, Sonora 5 Estrellas, Sudaca Free y Más que Música, entre otros. ¿Ah? Con fiesta. Pero fiesta. Así me gusta a mí la que sabe, alegre, sabe. Y la que baila, baila. Que puede, desdramaticemos un poquito porque después... Oye, y sin vidrio antibalo, puro baile. Bueno, 8:30. Sería una gran cosa. Ya se fue Camilo, ya se fue a la fiesta. Imagínate una presidenta egresada de la USACH. Pero mira qué honor. Sería la primera en la historia. Yo creo. Porque generalmente son de la Católica o de la Chile. Sí, pues, es cierto. Llegó la hora de la Universidad. Llegó la hora de la Universidad de Santiago. Y llegó la hora para una nueva pausa y regresamos con más Línea 1 acá en TV USACH y por supuesto Radio USACH. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto,
En Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Sach. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Durante el fin de semana, el Ministerio Público presentó nuevos antecedentes en el caso Muñeca Bielorrusa, que investiga presuntos pagos ilegales, coima, para influir en fallos de la Corte Suprema a favor del consorcio Velas Movitec. Según la Fiscalía, la operación benefició a la empresa en litigios contra Codelco, generando pagos por más de 17.500 millones. Y en la causa está implicada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien habría intervenido a cambio de compensaciones económicas canalizadas a través de su pareja Gonzalo Migueles, con apoyo de abogados del consorcio, ya lo decíamos, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Alguien que viene trabajando sobre este tema, explicándolo con mucha paciencia y pedagogía, y no solo ahora, sino hace un tiempo, es Mauricio Daza, abogado penalista, magíster en Derecho Penal y Procesal de la UDP, posgraduado también en Legislación Penal en Washington College of Law, y un seco en las comunicaciones que nos acompaña para hacer una bajada de lo que hace siempre ahí con Freddy Stock, en Stock Disponible, y su franja de Gaza. ¿Cómo estás? De Daza, perdón, Mauricio Daza. Me da cacofónica de tanto entusiasmo con la maquinaria. ¿Cómo estás? Estaba peleando con los israelíes ya. Estaba peleando con 8 yo. Bueno, sí, no, ese nombre lo pusimos hace como 7 años atrás, cuando partimos el programa. Oye, 7 años, nosotros pensábamos, 7 años, nosotros cuando empezamos el programa, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Cuando empezamos el programa, la idea era hacer un programa sobre casos de corrupción una vez a la semana, y la verdad que nosotros dijimos, vamos a quedar cortos. Va a durar 2 meses. Claro. Va a durar 2 meses porque no vamos a tener temas para poder toda la semana hablar de caso de corrupción. Llevamos 7 años al hilo, no hemos parado, y la verdad que tenemos que dejar temas afuera. Sí. Así que esa es la diario. La verdad. Muy buena aclaración. Claro. Tú decías en el programa, porque te lo vi, digamos, que Chile nos daba, que era generoso. Lamentablemente estamos por todos lados con esto. Ale. Bueno, Mauricio, entremos a materia. ¿Estamos en un caso puntual o esto es metástasis? Corte Suprema. No, esto no es un caso puntual para nada, ¿no? Yo creo que esta es la punta de un enorme iceberg, no solamente respecto de Vivanco, ¿no? Porque si ellos tenían básicamente un esquema para los efectos de cobrar dinero a cambio de gestiones a favor de quienes pagan, desde la Corte Suprema, probablemente respecto de personas que tienen intereses que se están de alguna manera litigando en el Poder Judicial, bueno, obviamente esto no solamente debió haber ocurrido respecto de un caso del consorcio bielorruso, sino también pudo haber ocurrido respecto de otros casos. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que este es el punto de partida de la investigación, y creo que nos vamos a encontrar con bastantes sorpresas muy desagradables en el transcurso de los próximos meses respecto a esto. Pero Mauricio, ¿esto es ella o esto va a ir saltando? Porque empiezan a aparecer el nombre de otros supremos. Sí, la verdad es que en general lo que uno observa es que muchas veces existen como redes, ¿no? Que de alguna manera se van instalando en el Poder Judicial, pero esas redes no responden, por lo menos por lo que yo veía, ¿no? A básicamente actuaciones a cambio de pago, a cambio de coima, sino eran básicamente favores, ¿no? Que después se pagaban de otras maneras, ¿no? Era como establecer redes de influencia para poder beneficiar de alguna manera la estabilidad de estas personas dentro de estos círculos de poder y también proyectarse, ¿no? Más arriba en ese ámbito. Y de esa perspectiva, esto es bien grosero y burdo, ¿no? Sobre todo si es que viene de una ministra de la Corte Suprema, que fue vocera del máximo tribunal de la República y además desde esa perspectiva vocera de todo el Poder Judicial hasta hace poco. Recordamos cuando hizo su propia interpretación respecto a las ISAPRES, ¿no? Y todo el contexto de la deuda y que iba a ser solamente para los que habían demandado. Y ahí surge después la ley corta de ISAPRES, qué sé yo. Quiero detenerme en unas declaraciones que ella hizo a propósito de este caso cuando estalla, y ustedes estaban ahí reporteándolo o explicándolo más bien, cuando ella ya no solo este famoso libro, o más bien esta publicación de Derecho de la Universidad Católica, donde ella hace un resumen, o más bien para lo que es para ella incluso en el derecho constitucional, por supuesto, la probidad, la transparencia, pero luego cuando habla de los fallos y cuando ella presidía la tercera sala, empieza a decir que cómo fueron los votos
¿no? Por mayoría, a propósito de este consorcio. Y decía entonces, bueno, tendrían que ser todos corruptos. ¿Te acuerdas que dijo eso, esa declaración, donde ella de alguna manera dice que esto no podría ser solo, digamos, o son todos o no es ninguno? Quiero detenerme en eso, a propósito de lo que hablamos al inicio, porque esto, ella operaba con otra gente, no solo con estos abogados, porque también cómo convence, cómo es la llegada, porque hemos visto varios casos a propósito de lo que deriva esto, que es el caso de Luis Hermosilla. Claro, a ver, varios temas. Obviamente hay un nivel de hipocresía que habitualmente se ve cuando tenemos personas que están involucrados en casos graves de corrupción. Ángela Vivanco no solamente era ministra de la Corte Suprema, sino era académica. Como tal, hacía en prestigiosas universidades de nuestro país clases de ética, literalmente. No las clases de ética de Carlos Lavín, ¿no? Y Carlos de Penta, Tena, no las de Penta. Ella era profesora de clases de ética en facultades de Derecho, ¿no? Sí. Y obviamente señalaba la boca con el principio de probidad y de transparencia, ¿no? Y la importancia de esto. Bueno, paralelamente estaba cobrando coimas a cambio de gestiones en la Corte Suprema, ¿no? Entonces eso da cuenta de que habitualmente la corrupción va de la mano con la hipocresía. Pero dicho eso, la verdad que respecto de los argumentos de Ángela Vivanco, también me parece que son deshonestos, ¿no? Porque ella, como abogada, sabe o está en posición de saber que lo que está diciendo no tiene mayor sentido y es básicamente algo llamativo para la opinión pública. ¿Qué es lo que ella dice? Lo que sostiene es que los fallos que se dictaron a favor del consorcio bielorruso fueron dictados por una sala de la Corte Suprema. Y la sala de la Corte Suprema está integrada por 5 ministros, de los cuales ella era una, ¿no? Sin embargo, con su solo voto no se pudo haber aprobado, ¿no?, aquellos requerimientos a favor de la empresa bielorrusa que finalmente son objeto de cuestionamiento respecto a ella. Entonces ella dice, mire, muchos de estos fallos fueron 4-1 o 5-0. Eso. Entonces, si yo soy corrupta, también los otros que votaron conmigo tienen que ser corruptos. Que envejeció mal esa cuña, envejeció pésimo esa cuña. No, claro, eso con una sinceridad, en eso ha sido sincera. O sea, claro. Pero no, también, no es esa es la lectura. Es tramposa. ¿Por qué yo solo? Claro. ¿Eso significa que ella piensa que los demás lo hicieron? ¿O quiere detonar al resto para salvarse ella a esta altura? Medio difícil. O sea, en el fondo lo que está haciendo eso argumentalmente. O sea, lo que habría está que revisar los fallos. Claro, aquí me están cuestionando por un fallo donde yo fui uno de los 5 votos. Entonces, ¿por qué no cuestionan al resto? O sea, ¿somos todos corruptos o ni uno corrupto? Claro, el problema es otro. El problema es que respecto a los demás no existe ningún antecedente que recibió pagos a cambio de la gestión que hizo. Claro, pero el fallo, ese caso fue bien raro, ¿ah? Porque se hizo contraplazo, sin cumplir todo. O sea, en tiempos express. Hay 4 jueces que deben a lo menos una explicación. ¿Eso fue 5-0, 1-4? ¿Cómo salió la votación en ese caso? Fueron 4-1. 4-1. 4-1. Bueno, y el asunto es que, claro, el punto es el siguiente. Ese argumento que ella da es llamativo, pero ella sabe que es tramposo, porque no se hace cargo de la imputación. La diferencia de ella con los otros ministros que pudieron haber votado como ella es que ella recibió pagos, coimas, y esa es toda la diferencia. La segunda diferencia tiene que ver con lo siguiente, y ella no pone hincapié en esto, siendo que está en posición de saberlo. Lo que se castiga en el delito de cohecho no es la gestión que realiza el funcionario público. La gestión que hace el funcionario público puede ser una gestión que sea adecuada, que sea en cumplimiento de su función. Sin embargo, lo que se castiga es que la hizo a cambio de una contraprestación económica. Claro. Eso es lo que se castiga. O sea, si yo, por ejemplo, le pago, ¿no?, a un funcionario de, por ejemplo, la Comisión de Mercado Financiero para que realice una fiscalización respecto a una determinada empresa, y realiza la fiscalización y descubre que hay irregularidades y realiza todo el procedimiento como corresponde en conformidad a la ley, bueno, obviamente ese funcionario público va a estar cumpliendo con su deber, pero lo está haciendo a cambio de una contraprestación económica, y ese es el cuestionamiento. Ahora, eso obviamente da cuenta de que da lo mismo como hayan votado. Lo importante es si recibieron o no coimas. Claro. Pero además, respecto de la tramitación de la causa, en este caso hay algo singular.
porque Vivanco presidía la tercera sala de la Corte Suprema cuando esta causa se vio. Y esto es lo que permitió que esta causa, primero, fuera votada por una sala que no era la usual, porque ella tiene la posibilidad de influir en la integración de la sala en un contexto donde varios ministros tenían licencia y no podían ir. Entonces, ella puede ver qué abogado integrante puede completar la sala. Lo segundo, ella tiene una posición también bastante, digamos, importante para influir en la tramitación de la causa. En este caso, estamos hablando de una causa que se tramitó de una manera express, como habitualmente no se tramita este tipo de recursos. Exacto. El consorcio obtuvo fallo favorable dentro de las 48 horas siguientes al momento que se ingresó. Y eso es absolutamente inusual. Mauricio, el caso es bien complejo, tú lo has explicado muy bien en la franja de Daza, en muchos medios también le están siguiendo la huella, por supuesto CIPER, el mostrador de Clinic, qué sé yo. Y acá en el mostrador dan cuenta del fin de semana que la Fiscalía acusa a la exministra Vivanco por haber recibido casi 70 millones en coimas, porque van saliendo distintos traspasos, triangulaciones hasta ahora. Respecto a lo que es el cohecho y el lavado de activos, ¿a qué apenas se arriesga la ex magistrada Ángela Vivanco? Bueno, ella puede irse presa, digamos, derechamente. Y no solamente respecto a una condena después de un juicio oral, sino también cuando la formalicen y le piden la prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, hay acá dos delitos, ¿no?, que son distintos. Está el cohecho, que para decirlo en buen chileno es básicamente el funcionario público que recibe una coima, ¿no? Y eso es lo que habría ocurrido con Ángela Vivanco. Ella recibía coimas a partir de las gestiones que realizaba ella, pero que de alguna manera las vendía, ¿no?, su pareja Gonzalo Miqueles en cierto mercado, ¿no? Eso por una parte. Entonces ese ya es un delito. Pero se agrega otro delito que se llama lavado de activos. ¿Y en qué consiste ese segundo delito? Ese segundo delito consiste en realizar actuaciones para ocultar el origen ilícito de determinados dineros. Entonces, obviamente ellos obtuvieron bastante plata, según la imputación, a partir de estas coimas. Pero ellos tenían que ocultar el origen de este dinero que era básicamente ilícito, o sea, el cobro y pago de coimas. Claro, entonces realizaron un conjunto de triangulaciones, ya, de dinero, claro. Y esas triangulaciones de dinero, cuando uno hace el lavado activo, es un delito aparte. Entre los dos delitos, acá podemos tener una pena superior a los 5 años y un día de presidio efectivo. Ya, perfecto. Oye, yo sigo pegado en el tema un poquito de la metástasis. ¿Es regular que un magistrado de la Corte Suprema, como estaba en ese momento Ángela Vivanco, pueda mandar email, visitas a terreno, llamadas telefónicas con jueces activos, en este caso con la jueza de la Corte de allá de Copiapó, creo que fue Aida Oces, donde pedía información de procesos? Entiendo que eso está absolutamente ajeno a su labor. ¿Por qué la jueza le contestaba esas cosas? Bueno, obviamente esto no es regular, sobre todo cuando se trata de una causa en particular. Sin embargo, el Poder Judicial chileno está estructurado de una manera fuertemente jerárquica, ¿no? Es más bien parecido a lo que ocurre en órganos o instituciones armadas, ¿no? Hay una jerarquía vertical muy fuerte. Entonces resulta difícil, ¿no?, para un juez o un ministro que está debajo de esta jerarquía, no responderle un llamado a un ministro de la Corte Suprema. Y además más fuerte es, digamos, el que puedan denunciarlo. Porque, insisto, lamentablemente por el sistema de nombramientos de jueces se van instalando con el paso del tiempo redes, grupos, lotes, ¿ya? Claro. Que muchas veces van cooptando, ¿no?, a determinados jueces y que obviamente de alguna manera van operando en el interior del Poder Judicial. Entonces, obviamente es muy difícil para un magistrado el no contestarle a un juez de la Corte Suprema, ¿no?, un ministro de la Corte Suprema. Entonces ellos lo saben y abusan de aquello también. Pero yo recuerdo un caso emblemático. El país estaba estremecido por el caso de los sobresueldos, el MOP, ¿te acuerdas? Claro. Y pusieron a una jueza a investigar. Y fue un Supremo donde esa jueza a hacerle recomendaciones del caso, un Supremo. Y esa jueza le paró el carro y lo denunció, Gloria Ana
Shevesic. Sí, claro. A mi juicio se ganó el cielo ese día, porque yo creo que es de los pocos casos de un juez que se haya ido contra un supremo, una jueza, por inmiscuirse y exigir la información de una causa que ella llevaba. Por lo tanto, bueno, no sé, yo admiro a los personajes que desafían todas estas cosas porque nos demuestran que esas cosas que se hacen siempre son corrupciones, aunque no se quiera reconocer como tal. Mauricio. Bueno, sí, eso fue con el ministro Libedinsky, ¿no? Que Marcos Libedinsky, de alguna manera... no quise ni mencionarlo, fue un buen juez, pero en esto se patinó. Sí. Respecto... Sí, para ir cerrando... Lo que pasa es que también hay que aclarar algo, ¿eh? Bueno, yo soy alguien que litiga, digamos, y noto cuando hay cosas raras y cuando no hay cosas raras, pero también hay que señalar que hay una cantidad importante de ministros de Corte, incluso la Corte Suprema, que están alineados con una agenda pro transparencia, claro. En contra de la corrupción, digamos, pero obviamente uno puede observar que ahí hay fuerzas que están en choque, ¿no? Es cosa de ver lo que ocurrió con la votación al interior de la Corte Suprema para destituir al ministro Antonio Ulloa. Que no llegaron los jueces. Existen, sí, claro, pero existen elementos claros de corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual siempre se dice, bueno, no llegaron los jueces, hubo 7 ministros que estuvieron por salvar a este ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que ha incurrido claramente en actos de corrupción, pero también hubo otros 7 que estuvieron por destituirlo. Entonces, bueno, ahí hay una disputa, hay una pelea interna, pero yo también tengo que señalar, y hay que ser justo, de que hay un número importante de jueces que están impulsando una agenda de transparencia y probidad, y que obviamente no se sienten identificados con esto. Ahora, pero hay un detallito, hubo jueces que no llegaron, esos son los peores. Y hoy día se va a votar en el Congreso, en el Senado, la acusación constitucional, nuevamente con el juez Ulloa, por notable abandono. Claro, ellos votaron. Ahora, ya hay algunos que han anunciado que a lo mejor no podrían ir. Y curiosamente han tenido contacto con él. O sea, hoy día el Senado rinde cuenta de transparencia al país. A propósito, Mauricio. Si Ulloa se zafa de la Corte Suprema, se zafa del Congreso, esta cuestión es para cerrar la puerta. Muy breve, Mauricio Daza, respecto a lo que se dio luz verde este viernes, el trámite a la querella de capítulos contra la ex magistrada Ángela Vivanco. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Porque todo este tema de la formalización está centrado en los abogados y en su marido, en Migueles. Entonces, también, ¿qué podemos esperar hacia la ex magistrada Ángela Vivanco? Y sobre todo en tiempo, Mauricio. Bueno, Ángela Vivanco no está sentado hoy día con los imputados porque tiene un fuero, ¿no? Y ese fuero involucra que, para los efectos de poder perseguir a un juez por actos que han sido cometidos durante el ejercicio de su cargo, es necesario desaforarla. Y en el caso de los jueces, ese desafuero se denomina querella de capítulos. Lo tiene que ver el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, yo creo que se va a demorar un mes, a lo menos. Y de ahí ella tiene el derecho a apelar al Pleno de la Corte Suprema, o sea, estamos hablando de un par de meses. Ahora, dicho eso, lo que ocurre hoy día con las cautelares de Miqueles, de los abogados Lagos y Vargas va a ser clave, obviamente, porque ellos están en una posición equivalente. Si hoy día se decreta la prisión preventiva respecto de ellos, bueno, hay un antecedente muy fuerte que podría decretarse la prisión preventiva una vez que las Cortes puedan autorizar eventualmente perseguir criminalmente a Ángela Vivanco respecto a estos mismos hechos. Por último, no puedo dejar de preguntarte, Mauricio Daza, ¿cómo estuvo el recital de Massive Attack? Me sorprendiste con tus gustos musicales. Bueno, me gusta mucho Cocteau Twins, lo sigo desde los años 90, y la verdad que más que Massive Attack estaba muy atento a escuchar a Elizabeth Fraser, que nunca había estado en Chile, y que yo la sigo desde siempre, así que fue algo bastante inusual. Ella no ha querido ir a giras, es una persona bastante reservada, entonces verla en vivo y cantando es un privilegio que uno pensaba que no iba a poder concretar, ¿no? Dadas las circunstancias. Así que, excelente. Buenísimo, gracias también Siga por ese bailando comentario. nomás, don Mauricio. Gracias, Mauricio Daza, abogado penalista. Gracias por explicarnos muy bien, muy pedagógicamente también este entuerto con la muñeca bielorrusa. Que te vaya muy bien, linda semana. Igualmente, que estén bien. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao. 8:52, vamos a revisar las principales actividades para esta jornada del lunes 10 de noviembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonzalo, cuéntenos las novedades Ha que regresado. nos levantan el ánimo. Les cuento las novedades. Bueno, a propósito de lo mismo que estaban hablando con Mauricio Daza recién, a las 9
horas continúa la formalización en el marco del denominado caso Muñeca Bielorrusa. Muñeca brava. A las 3 de la tarde y hasta... ¿Mi muñeca me habló? Mi muñeca me habló. A las 3 de la tarde y hasta total despacho, la Sala del Senado discute y vota la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. ¿No? ¿El poeta? El poeta. El poeta. Ya. El poeta que leía poesías de amor, de cariño, de fraternidad y de amistad. A ti te hubieran mandado solamente de No, a mí Lorca. me mandaban ¿A ti te gusta puro Lorca? chilenismos, ¿no? Oiga, Refranes. hoy día se va a poner a prueba y pónganle atención, que si faltan senadores. Claro. ¿Por qué faltan? Es lo mismo que pasó con la Corte Suprema. Vamos a ¿Por ver. qué no llegaron tantos jueces? ¿Por qué faltaron tantos jueces? La omisión. Ah. ¿Y Bueno, qué pasa en la Pecado nochecita? de omisión. Les cuento, a las 9 de la noche, debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel. Este ya es el último El debate último. antes de Sí. las A ver si elecciones supera el del de domingo. Archie. Nada supera lo de Archie. Las radios unidas Oye, jamás la radio serán Fue vencidas. increíble. Fue el mejor, Pero lejos. millones. Que la radio. Sí, po, millones de nada que Claro que hacer. además tú prendes la radio y puedes hacer otras cosas. La tele hay que estar sentado frente a la tele también. Ayuda el medio. Escuchar Oye, la ¿y el radio. AIGA? Oh, yo El pensé- AIGA, el sí. AIGA, yo pensé que yo había escuchado mal, te juro que me ardía, me sangraba el oído, el Sí, AIGA de el la AIGA. candidata Matei, mal. Bueno, debate presidencial entonces a partir de las 9 de la noche y las previas en los canales respectivos Claro. que están asociados. Y bueno, y en Belém do Pará, Brasil, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30. Así que vamos a ver qué novedades hay ahí. Y el presidente Boric, siempre. El presidente Boric. Exacto. Ya, y vamos con los resultados de la pregunta del día, Gonzalo Espinosa. Bueno, y a propósito del caso, el denominado caso Muñeca Bielorrusa, me da mucha risa que se llame Muñeca Bielorrusa. Sí, No sé si pasa en otros países que los casos Oye, terminan llamándose de esta No, sí manera. pasa en otros países, pero es muy latino también, y la creatividad, Claro, no sé, sí. o el tipo, el estilo. Sí, como muy, muy creativo. Muy creativo. La Para pregunta era, ¿hay más jueces involucrados? Nuestro respetable público respondió en nuestras redes de @radiousach y @tvusach. Un 3%, solamente un 3%, señaló que esto no es un caso aislado. ¿Por qué será? Esto es o un sea, caso aislado. no, dijo, un 3% señaló que no hay más jueces involucrados, que por lo tanto es un caso aislado, y un 97% sostuvo que sí, que la juguetería completa está involucrada. Juguetería Suprema, estupendo. Bueno, Ya, cuando po. las instituciones se desploman, el populismo impera. Así es. Esto es una obra de arquitectura de algunos que están haciendo el diseño y bueno, vamos a pagar el costo tremendo de esto. Nos estamos despidiendo con agradables 14 grados, esperando 26 para esta jornada de día lunes, 2 minutos para las 9 de la mañana. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros hasta mañana. Pues. Nos vemos hasta mañana. Nos vamos, pórtense Que le vaya bien. Chao. Bonita semana. Chao. Vamos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.